Buenas, buenas. Mi nombre es William Ortiz, docente y estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil, CAO Río Sucio, y segundo semestre. Y esta es una exposición pequeña y sustanciosa sobre los modelos pedagógicos y como nota parcial del área de fundamentos pedagógicos y didáctica. Cabe aclarar que esto es una actividad que estoy haciendo individual y, y por ende, una clase virtual. Entonces esta exposición sobre los métodos pedagógicos, para poder llegar allá y ser más amplio en el y ser más contundente en el tema, debemos aprender cómo reconocer el modelo pedagógico. ¿Y cómo se reconoce el modelo pedagógico? Cuando los maestros solicitan determinados textos, cuando los maestros adaptan los programas a su realidad, es decir, al contexto en que conviven y en que vive el estudiante o el alumno, porque dispone de recursos variados, que le interesa los contenidos o los procesos, que preguntan en sus exámenes, nombres y fechas precisas o razonamientos. Entonces, esto nos conlleva a un concepto, nos acerca a un concepto de modelo pedagógico, que son los lineamientos teóricos que permiten al docente asumir una posición frente al currículo, la sociedad y el ser humano que se quiere formar. Esto para eso tenemos que tener claro lo siguiente, que con base en todo lo mencionado, nosotros para poder llegar a un modelo pedagógico tenemos que crear una teoría pedagógica. Y esa teoría pedagógica abarca 4 puntos esenciales. 1. ¿Qué es la teoría antropológica? ¿Y qué es eso? Es la realidad humana. Y eso nos conlleva a la dimensión cultural. 2. La teoría psicológica, que es los procesos mentales del ser. Y nos lleva a la dimensión individual. Tercer punto. La teoría sociológica. Es la estructura y funcionamiento de la sociedad y nos conlleva a otra dimensión, la dimensión social. Y finalmente, el cuarto punto es la teoría epistemológica, que es el fundamento del conocimiento. ¿Eso a qué nos lleva? A una dimensión del conocimiento. Entonces, después de tener ya una teoría pedagógica acertada, dependiendo de todo lo que se ha analizado sobre el contexto, nos acercamos al modelo pedagógico. Pero podemos hacernos las siguientes preguntas para poder que este modelo pedagógico sea el adecuado. ¿Qué voy a enseñar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Y con qué? Y al pensar en ello, lo que formamos allí son los componentes del modelo. El modelo, es decir, el centro de ese modelo pedagógico viene siendo el currículo. Y en el currículo tiene, digámoslo, en una parte, imaginémonos un hexágono, y dentro del hexágono está el currículo, y alrededor de él comenzamos a preguntarnos, ¿para qué enseñar? 1, ¿qué enseñar? 2, ¿cuánto se enseña? 3, ¿cómo enseñar? 4, ¿con qué enseñar? 5, y ¿cuánto asimilo? 6. Para decirlo en otras palabras más técnicas en cuanto a la pedagogía, el primer punto serían los propósitos. Y estos propósitos desatan los contenidos y nos llevan a unas secuencias que pueden ser cronológicas, arqueológicas, del empirismo, genética, lógica, instrumental. Y nos lleva a la metodología, es decir, los procesos que yo voy a aplicar y cómo los voy a aplicar y cómo los va a aprender el muchacho. Y finalmente, posteriormente, sigue los recursos que pueden ser ayudas didácticas, videos, un blog, el internet, medios tecnológicos en sí. Y finalmente viene la evaluación, que la evaluación es una parte importante de todo el proceso, porque con la evaluación podemos detectar qué ha aprendido y cuáles son las falencias del estudiante. Esas evaluaciones pueden ser orales, escritas, objetivas o subjetivas. Ya para terminar, debemos entender entonces que el modelo pedagógico es la base fundamental para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje.